Advertencia: lo que escucharás a continuación es real y está confirmado por docenas de fuentes. Todo forma parte de la saga El Patio Trasero 1 y 2, los libros más leídos del año en Guatemala. Algunos días pasaron y, específicamente el 9 de julio, las sospechas que tanto temía y que atormentaban a Otto Fernando Pérez Molina se confirmaron. El Ministerio Público, MP, y la CICIG iban tras sus pasos y lo hacían con saña, como quien juega con su presa. Aquel jueves, al final de la mañana, el presidente era notificado por sus allegados de la captura de su exsecretario general, 2012-2015, y novio de su hija Lisette, Gustavo Adolfo Martínez Luna. El primer yerno de la nación había sido detenido en su lujoso apartamento, ubicado en una zona residencial de la ciudad. Algo se derrumbó dentro del general. Las fuerzas de seguridad de Guatemala, encabezadas por el MP, sabían que Martínez Luna tenía programado presentarse ese 9 de julio de 2015 en una entidad estatal, por lo que lo apresarían en el lugar. Sin embargo, el exsecretario de Pérez Molina cambió su agenda y las autoridades decidieron concretar la aprehensión al salir de su hogar. Escoltado por 4 patrullas, el hombre de 49 años fue trasladado a la torre de tribunales de la ciudad de Guatemala, donde al menos 40 periodistas lo esperaban para documentar su llegada. Entre decenas de preguntas y del tumulto de los reporteros, el exfuncionario fue fichado por la policía. No es cierto de mi parte, pero tendremos que discutirlo en tribunales. Considero que es lo pertinente, dijo, agobiado entre micrófonos, a su ingreso al organismo judicial. Poco más se entendió de sus palabras, esposado entre un mar de cámaras que lo seguía a toda prisa. Mientras la policía tomaba sus datos, al fondo, los gritos e insultos de algunos pandilleros arrestados enturbiaban aún más el cuadro. El hombre de confianza de Pérez Molina trató de ignorarlos, pero fue imposible. En pantalón de vestir, saco y chaleco, Martínez Luna aguardó durante varias horas con semblante decaído en la cárcel del edificio, situada en el sótano del organismo judicial, donde los detenidos están a la vista a toda hora y son objetivo fácil para las cámaras. Al lugar se le conoce popularmente como el gallinero o la carceleta y en promedio registra una balacera por año, para que nadie se olvide dónde se encuentran inermes. El yerno del presidente había renunciado a su cargo un mes atrás, el 2 de junio de 2015, supuestamente para evitar más desgaste al gobierno. Ahora enfrentaba a la justicia acusado de tráfico de influencias y asociación ilícita, en una trama en la que además estaba involucrado el exministro de Energía y Minas, 2015, Edwin Rodas Solares, capturado ese mismo 9 de julio. Ambos compartían la pequeña celda de 4 por 3 metros. Los cargos en contra de los 2 exfuncionarios fueron planteados por el Ministerio Público y la CICIG tras determinar, nuevamente con escuchas telefónicas, que ambos concretaron en base a su interés una reunión entre Pérez Molina y representantes de la empresa Jaguar Energy Guatemala, subsidiaria del estadounidense Ashmore Energy International, AEI. A cambio, Martínez supuestamente recibió beneficios económicos pagados en dólares. La acusación estaba respaldada principalmente en las conversaciones intervenidas y en imágenes filmadas a través de cámaras de seguridad, además de la ruta bancaria del dinero sobornado. Con tan solo recibir una llamada del operador de la empresa, Jaguar Energy, César Medina Farfán, Martínez Luna agilizaba la agenda del presidente, Pérez Molina, y les conseguía espacio para reunirse con el mandatario, detalló la revista Contrapoder en su edición digital de aquel día, en base a las investigaciones divulgadas por las autoridades en una conferencia de prensa. A la mañana siguiente, tras pasar la noche en el gallinero, el exsecretario negó nuevamente los cargos en su contra en declaraciones al diario digital Soy502.com. Con los barrotes de por medio durante la entrevista, Martínez Luna evitó hablar sobre cualquier contacto con su suegro ahora que estaba tras las rejas. Yo no considero que sea prudente en este momento platicar con él. Este es un tema que se debe dilucidar en tribunales, aseveró. De acuerdo con Soy502, el exfuncionario mostraba la expresión de una persona afligida, y se comportaba de manera cordial y agradecido con los guardias de presidios que le abrían y cerraban las puertas de su pequeña prisión temporal. Martínez Luna se había graduado como abogado en 1999, aunque su verdadera pasión siempre fueron los caballos. Por casualidad o no, sus contactos lo habían convertido en el hombre de confianza de 2 presidentes guatemaltecos, Álvaro Colón Caballeros, 2008-2012, y Otto Fernando Pérez Molina. Con Colón Caballeros inició su relación como guardaespaldas en 2001, y luego ascendió hasta constituirse en su mano derecha en la campaña presidencial de 2003.
La relación entre ambos había nacido por una amistad entre el político y los padres de Martínez Luna, quien decidió dedicarse a las leyes a partir de 2004. Su camino en la abogacía privada lo llevó a ser el representante legal de uno de los dos bancos más grandes del país, GIP, además de otras dos empresas de peso ligadas a los autos de lujo y a la industria azucarera. Según Contrapoder, Martínez y Pérez Molina se habían conocido en 2007, en una cena, invitados por un amigo en común, el empresario Mario Leal Castillo. Durante la comida, el general retirado expondría algunos detalles de su campaña presidencial de aquel año, finalmente ganada por Colón Caballeros. Esa noche, Pérez Molina y Martínez conversaron por más de una hora. La charla terminó con una propuesta, que el abogado se hiciera jefe de campaña del Partido Patriota. Martínez aceptó sin pensar y se afilió al partido el 2 de mayo de 2007, día en el que se convocó a las elecciones generales, recapituló la revista. La relación entre Martínez Luna y Pérez Molina se consolidó mientras el jurista trabajaba para preparar las bases y fortalecer las células del PP para las siguientes elecciones, programadas en 2011 con miras al período presidencial 2012-2016, recapituló Contrapoder. La labor del abogado fue premiada con un ascenso hasta la Secretaría General del partido en el año en que conquistaron la primera magistratura de la nación. El exsecretario presidencial era calificado por algunas fuentes como el hombre más cercano a Pérez Molina. Su designación como secretario general se hizo oficial en enero de 2012, y desde aquel momento pasó a establecerse como parte de la tercera línea de mando dentro del PP. Al menos así era analizado en las páginas de Contrapoder por varios diputados que preferían el anonimato. Además, no había que olvidar otro dato trascendental, siempre en base al semanario. También es el novio de la hija del gobernante, recordaba la revista. El abogado llevaba ya varios años como pareja sentimental de Lisette Pérez Leal. Esa cercanía con el gobernante y su familia lo había hecho escalar con más rapidez en el organigrama del Partido Patriota. Y prácticamente también del país. Cerca estuvo Martínez Luna de consumar en 2014 un golpe maestro a favor de su suegro y del PP, cuando se postuló para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Su poca trayectoria le impidió avanzar en la elección, aun cuando un gran porcentaje de la misma estaba amañada. Con la detención de Martínez Luna se despejaron todas las dudas en la cabeza de Pérez Molina. El MP y la CICIG iban gradualmente destruyendo su entorno, debilitando su gobierno, golpe a golpe, batalla a batalla, y no de un solo disparo impulsivo, como se acostumbra a arreglar las cosas en Guatemala. Las autoridades gradualmente estaban derribando piezas clave, aparentemente a su antojo, muy probablemente antes de dar un golpe definitivo. Pero al MP y a la CICIG les daba igual el partido, los colores y el apellido. En 3 meses, desde el 16 de abril hasta aquel 9 de julio, habían acorralado a varios funcionarios importantes de los 3 poderes del Estado con una docena de casos de corrupción destapados. En su mayoría, con pruebas sólidas garantizadas a través de escuchas telefónicas. Busca El Patio Trasero 1 y 2 en librerías Sofos y de Museo o pídelo al instante por WhatsApp al 5840 9609.